Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos dos. Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, señal U, canal 30 de la TDA, también por el 22 el supercanal HD. Hoy un nuevo debate que vamos a estar desarrollando hasta las 20 horas en una nueva edición, como decíamos recién, de Distintos Parecidos. Marcelo Sastre, ¿cómo le va? Gastón Lucero, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Muy bien. Bueno, en cuanto a la temática de lo que vamos a ir desarrollando, tiene que ver con la nueva ley de tránsito, algunas modificaciones en cuanto a nuestras actitudes a la hora de tomar o una motocicleta o una bicicleta o un automóvil, ciertas modificaciones que vamos a tener en cuenta, vamos a tener que tener en cuenta en nuestro accionar, si se quiere, con estas modificaciones. Y varios tips que vamos a tratar de abordarlos todos con respecto al rol protagónico que van a tener los municipios, con respecto también a las modificaciones que van a tener los manifestantes, qué es lo que tienen que hacer para estar dentro de la ley. Bueno, distintos tips que vamos a tratar de abordar todos en el transcurso de este programa. Presentamos el tema con el clip y nos sentamos a charlar con nuestros invitados. Hablamos de que se aprobó la ley de tránsito en nuestra provincia. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Alta con algunas modificaciones, con 19 votos afirmativos frente a 11 votos negativos. Se trata de una serie de modificaciones que van desde la prohibición de la retención de la licencia de conducir y la creación de cuerpos de tránsito municipales, hasta el endurecimiento de sanciones y la educación vial obligatoria en todos los niveles. Se recepcionó la posibilidad de que cada uno de esos departamentos tenga el 25%, obtenga como recaudación el 25% de lo recaudado por el Ministerio de Seguridad de la provincia. Por otra parte, a lo último hay un artículo que solapadamente intentan restringir el derecho a la protesta. El artículo 18 dice que no se podrá cortar de ninguna forma el tránsito y obliga a que las manifestaciones tengan que ser por las veredas o ni siquiera cortando pedazos peatonales. Entonces casi que no quieren que nos movamos. Luz, será mejor seguirlo. Eddie, dirige el tránsito. Tú tienes gracia. Entendido, jefe. Presentado el tema con el clip, como nos tienen acostumbrados desde la producción, con un poco de humor, si se quiere, como siempre cerrando con los Simpsons, o en algunas ocasiones cerrando con ellos, y de algún modo dándole un poco de humor a la temática, lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Vamos a presentar a nuestros entrevistados, o mejor dicho, a nuestros invitados, no entrevistados, vamos a corregirnos. Marcelo Rubio, senador provincial Frente Cambia Mendoza. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. También va a estar Gustavo Arenas, senador provincial del Frente para la Victoria. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Y Oscar Ómola, director de Seguridad Vial de Mendoza. Muchas gracias, Oscar. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos con lo que tiene que ver pura y exclusivamente con estas modificaciones. ¿Y en qué consisten básicamente estas modificaciones en esencia, o mejor dicho, esta nueva ley de tránsito? Empezamos, cualquiera puede empezar, ¿eh? Lo dejamos acá al oficialismo. Bueno, esta ley, que se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Fundamentalmente, nosotros nos tocó a través de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, una vez enviada por el Poder Ejecutivo, y en la cual no solamente, en mi caso hice un cuadro comparativo con lo que es la Ley 6082, sino también con la Ley Nacional, y entendemos que esta ley ya aprobada en la Cámara de Senadores el día de ayer plantea muchas innovaciones. Si bien algunas ya tenía la ley 6082, que lo bueno de la ley 6082 ha sido recepcionado, se han incorporado otras cosas que son importantes para tener en cuenta en todo lo que es el tránsito. Nosotros, esta propuesta del Ejecutivo, por supuesto, orientada fundamentalmente a prevenir el tema de los accidentes de tránsito, que sabemos
que en la provincia todos los días tenemos accidentes bastante graves, sobre todo en zonas semiurbanas. En las zonas urbanas quizás un poco menos, el índice disminuye bastante, pero en las zonas semiurbanas, a lo mejor por la falta de control, a lo mejor yo creo que mucho por la falta de control y fundamentalmente, más que el control, la falta de educación. Entonces, ¿qué encontramos en esta nueva ley? Fundamentalmente el tema de la educación, de la cual está incorporado en su articulado y fundamentalmente para que a través de la Dirección General de Escuela se pueda establecer en los niveles de escuelas y de colegios para establecer el tema educativo, fundamentalmente para que tengamos conciencia absolutamente todos de lo que significa respetar al otro en el tránsito. Por eso vamos a ver que también se incorporan medidas de seguridad, como son el tema de los cascos en el tema de las bicicletas y las bicicletas con motores, los cascos reglamentarios, por supuesto, el tema del cinturón de seguridad en la parte trasera de los vehículos. Sí, que en definitiva son medidas que de algún modo cuidan a la gente. O sea, me parece que obligar a que usen casco, por ejemplo, en usar una moto o una bicicleta, lo único que se está, digamos, promoviendo es una seguridad personal para quien es usuario de ese vehículo, ¿no? Bueno, justamente, la idea ¿cuál es? A ver, acá lo que se trata de cuidar es justamente al peatón, al ciclista, al motociclista, a quien conduce un vehículo. ¿Cuidarlo de qué manera? Y bueno, en primer lugar, como bien dije, el tema educativo, en el cual nosotros tenemos que desde la primaria empezar a insistir y culturalmente crear un ambiente en el cual nosotros debemos respetar a los demás. Nosotros muchas veces cuando viajamos a otro país, o en este caso a Chile, puntualmente vemos que respetamos todas las normas de tránsito que se dan en el país vecino y resulta que venimos acá y ya no respetamos la doble línea amarilla, no se respeta el peatón, no se respeta el ciclista. La idea de esto es crear conciencia. Yo creo que de una vez por todas este motivo de esta nueva ley tiene que ser el puntapié inicial para educar. Y en segundo lugar, el tema del control, que el tema del control es importante, que si querés después sí, ahondamos en el tema de cómo va a ser el control municipal a través de los cuerpos municipales de tránsito, el control de los juzgados administrativos de tránsito en cada uno de los municipios. Gustavo, la primera pregunta va básicamente a la necesidad de una ley provincial o a lo mejor apegarnos a la ley nacional. Bueno, en primer lugar, coincidir en muchas de las cosas que ha planteado Marcelo, pero lo que está faltando acá y que hemos tenido, yo diría, ha cometido el mismo error, no solamente es un problema de este gobierno, sino de todos los gobiernos anteriores, es que no existe una política de Estado en materia de seguridad vial. También cuando en su momento se entró en vigencia la ley 6082, creíamos que eso resolvía los problemas y se fueron incrementando. Es decir, hoy la mayor cantidad de accidentología que ha crecido en Mendoza, podríamos decir que con una ley modelo que teníamos no lo resolvió. Por lo tanto, es cierto que hay cuestiones normativas que hay que corregir, pero no toda una cuestión legislativa o normativa. Es más, hay sobrelegislación. Hice un trabajo en su momento sobre la cantidad de reformas que tuvo la ley 6082 hasta la fecha de todos los partidos políticos y demuestra, digamos, que hay una sobrelegislación. Es más, soy autor del proyecto de ley en diputados de adhesión a la ley nacional, en función de tu pregunta. Sí. Porque entendía yo que en su momento, cuando se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, era un buen momento para unificar la legislación en toda la República Argentina. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los estados que haya un ente rector en materia de seguridad vial, es decir, una referencia en donde nos podamos guiar para todo lo que tenga que ver con lo normativo y líneas de acción, prevención, etcétera, sobre el tema seguridad vial.
Por eso además soy autor del proyecto de creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que en su momento el gobierno de Francisco Pérez hizo una mal copia de eso y creó la unidad ejecutora vial, que sigue actualmente. Pero ustedes fíjense, está la unidad ejecutora, que en realidad no tiene asignados fiscalizadores ni nada, sino una especie de coordinación, pero también está el área de seguridad vial del Ministerio de Seguridad. Transporte tiene que ver con materia de tránsito, fundamentalmente con las vías de circulación. Hay distintos organismos que tienen que ver. La Agencia Nacional. La Agencia Nacional, la órbita nacional, pero digamos, solamente en el ámbito de Mendoza hay distintos organismos y no hay un ente rector. Por eso nosotros decíamos, sigamos el ejemplo de la Agencia Nacional y creemos una agencia provincial que tenga el Observatorio de Seguridad Vial, etc. Por eso digo... Creo que acá se ordena un poquito el Claro, tema pero lo que digo es, el tema normativo, bueno, está bien, lo ordenamos, pero una sola acción no alcanza, hay que hacer todas juntas, es decir, educación, cambio cultural, ente rector, ordenar lo normativo, fiscalización, control. O sea y que, planificación a largo plazo, porque si no, esta modificación, ¿cuándo vemos los resultados? O sea, yo creo que en el corto plazo ni mediano plazo se van a ver, como pasó con la ley 6082. Es un tema cultural, pero mientras tanto hay que fijar líneas directrices, pero que tengan el consenso de todos los sectores, que esto es lo que no ha tenido esta ley. Y sí es el ejemplo de la Agencia Nacional. La Agencia Nacional de Seguridad Vial se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos, por eso no es cuestionada en ninguna provincia y ha permitido ordenar fundamentalmente licencia de conducir, normativas nacionales, etc. Ahora, Gustavo, entonces esta ley le faltó una vuelta de tuerca, si se quiere, sería un poquito más en algunos aspectos. Yo creo que se me cayeron los caramelos. Yo creo que, bueno, cada gobierno intenta, ante una problemática tan grave, intenta mostrar resultados. El primer año de Cornejo, a fin de año, cometió el mismo error que cometieron todos los gobiernos, inclusive los nuestros. Mostrar estadísticas y decir, bajaron los niveles. Eso es aleatorio. ¿Y en función de qué decían que había bajado? Porque hicieron una campaña de concientización. Bueno, ustedes saben que una campaña de concientización sirve para concientizar, pero no puede modificar las conductas de las personas de un día para el otro. Y sin embargo, al poco tiempo tuvimos unos accidentes trágicos en alta montaña y que modificó todas las estadísticas que se habían. Por eso, el primer error de todos los gobiernos es plantear cuestiones estadísticas. Lo que hay que hacer es fijar políticas de Estado que acuerde con todos los sectores y medirlo en el tiempo, ver si esas acciones que hemos dispuesto, por ejemplo, estas modificaciones a la ley, tienen impacto en la sociedad o no. Eso todavía no está planteado. Yo creo, con respecto a lo que decía Gustavo, que sé que él le ha puesto mucho trabajo a todo el tema tránsito, inclusive una vez tuvimos una charla con respecto al transporte en alta montaña, claro, vos nos invitaste. Pero vos sabés que, a diferencia de la ley que él está citando, la 6082, yo voy a hacer una gran diferencia en las dos leyes, la ley nacional y la ley provincial. Primero, que cada provincia no delega la facultad legal, por eso en cuanto a la adhesión a la ley nacional yo creo que en eso no estoy de acuerdo. Y en cuanto a la aplicación de la ley provincial, que es una facultad no delegada a la nación, por lo tanto la provincia debe tener su propia ley. Y lo digo porque, por dos motivos, la nueva ley es muy buena. Fundamentalmente porque no da la opción a los municipios. No dice si los municipios quieren adherirse, irán a crear, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley, basada en el artículo 200, inciso 3 de la Constitución Provincial, lo que dice, que justamente ahí se menciona la vialidad pública, que debe ser facultad y sobre todo atribución para cada uno de los municipios dentro de su ordenamiento, lo que da, y después quiero dar un dato interesante que el otro día lo escuché de la Cámara de Diputados, que la verdad lo había leído, pero después me acordé de algo importante respecto de la ley. Acá se da la facultad, la autonomía plena a cada municipio, es decir, señores, ustedes tienen su juzgado administrativo de tránsito y su cuerpo municipal de tránsito. ¿Hasta dónde pueden controlar? Y en Diputados, acá se estableció 25 kilómetros a la rotonda, sobre todo para los departamentos que tienen distritos alejados. Entonces,
los municipios que vean esa condición van a decir, bueno, hasta acá controlo. De ahí para afuera, provincial. Lo hacemos con un convenio y lo hacemos conjuntamente o provincial. Entonces creo que esto, a ver, el principio de inmediatez, por eso yo creo que es una política de Estado lo que se está haciendo, si bien hace falta sentarse con todos los sectores, pero ya creo que también está un poco agotado porque ya la realidad la conocemos. Las estadísticas tienen razón, Gustavo, siempre se recurre a estadísticas, es como el caso de la inseguridad en el tema penal. Y no es solamente la estadística, porque en el caso de los accidentes de tránsito es una cosa muy puntual. Pero si nosotros vemos que un municipio se va a hacer cargo con las facultades que tiene, con la autonomía municipal y viendo que puede ejercer la justicia a través del tránsito y el cuerpo municipal para controlar, agregado a la educación, yo creo que se cumplen los requisitos para que verdaderamente se cumplan con políticas. Yo quería agregar dos cositas, pero sé que tiene que hablar Omar. Sí, vamos. Vamos a, porque se ha mantenido sí, escuchando atentamente. Mucho, me gustaría escucharlo, Oscar. Sí, yo lo que he visto a través del tiempo, ¿no? Todos estos años, sí, me acuerdo, estuve trabajando en la parte vial cuando se implementa la ley 6082, ¿no? Ya en el año 93, 94 con el decreto. Y sí, también se veía con esa expectativa de cambio y demás. Indudablemente que el paso del tiempo, ya hoy, en estos tiempos, yo lo que veía era un cuerpo normativo muy desordenado. No sabíamos cómo hacer, en el caso nuestro, el Ministerio de Seguridad o la policía, que tiene que aplicar en el lugar del suceso la ley, ¿no es cierto?, la parte escrita, hay que llevarlo al terreno. Había muchas cosas que eran cabos sueltos, desordenado para poder implementar una sanción o el acta de infracción vial. Había que tomar de distintos, digamos, artículos que habían sido ya modificados con anterioridad. Además, o sea, había un desorden en ese sentido y había muchas cosas que no estaban contempladas. O sea, que aparecieron a través del tiempo con la evolución social. Indudablemente nosotros el tema del cinturón de seguridad en su momento fue también novedoso y aquellos más grandes, ¿no es cierto?, recordarán en Mendoza como en las esquinas vimos como cuando la policía sale a hacer cumplir la ley, ¿no es cierto?, con esto del cinturón de seguridad y los apoyacabezas y demás, en las esquinas vendían los cinturones de seguridad, esos que eran cintas y demás. Entonces, eso también produjo una sensación, digamos, dentro de lo que es el espectro social acá en Mendoza. Y eso viene... ¿Por qué nombro el tema del cinturón de seguridad y el casco del conductor? Porque la Agencia Nacional hizo una especie de sondeo, encuesta en todo el país. Sí. Y terminamos en que Mendoza, en Mendoza, el 54% aproximado de conductores utiliza el cinturón de seguridad y un término del 60% de motociclistas usa el casco de protección homologado y debidamente colocado. Es la primera provincia, digamos, dentro del ranking, si uno pudiera hacer un ranking, que tiene estos guarismos. El resto está pero bastante por debajo. Así que vinieron a hacer una especie de encuesta y buscar el porqué histórico de esto. Claro. ¿No? Entonces nos tuvimos que remontar a esa época del 93, 94, donde la antigua Dirección Tránsito comenzaron la aplicación estricta de la ley con la sanción, la retención de vehículos, caravanas de vehículos a la playa San Agustín, que no estaba colapsada en ese entonces. Y bueno, nosotros pensamos que este fue un cambio de paradigmas, en principio, ¿no? Y que de ahí a insistir con este tema de medidas de seguridad y de protección personal, como lo que es un cinturón de seguridad o un casco para la motocicleta, y ahora que se incorpora para aquellos que lo hagan en bici, creo que sí, que aporta y aporta mucho y vamos a ver resultados indudablemente cuando se produzca ese proceso cultural de interrelacionar, digamos, la conducta de la persona con
lo que hace en la calle. Es decir, que es un proceso, es un camino que ya se empieza a transitar. Ya los escuchábamos a todos, tenemos que irnos justamente a un corte. Planteamos para el próximo bloque la propuesta que tiene que ver con la inconstitucionalidad que propone la oposición en cuanto a esta nueva ley y vamos a debatir sobre esto. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos, en Twitter @dpsenalu. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Segundo bloque de Distintos Parecidos, estamos hablando de esta nueva ley de tránsito provincial y que recién lo mencionaba, el tema de la inconstitucionalidad ya lo vamos a aclarar puntualmente, justamente porque fue unos dichos de Patricia Fadel, lo vamos a estar aclarando acá en el piso. Antes vamos a pasar por el termómetro social porque allí en las redes sociales la gente opina en cuanto a esta nueva ley de tránsito y le cedo la voz a Marcelo Sastre, que es un gran lector, si se quiere. Sí, en realidad con mejor vista. Edgardo Pese dice, nueva ley de tránsito Mendoza, dice que menores de 12 años deben ir en sillitas en asientos de atrás. A ver, cráneos, ¿dónde consigo una para mi hijo de 10 que mide 1,50? Bueno, hay ciertas confusiones que está mejor que también que la leamos para empezar a aclararlo, ¿no? Ana Clara Pronoto dice, tránsito, la nueva ley en Mendoza. Además de transferir recaudación a las comunas, se regula uso de la bici y cambian normas. Atención. Lucas Lucero dice, en la Cataluña de Mendoza tienen otra ley de tránsito donde cada uno hace lo que le pinta. Bueno. José Luis Ramón dice, Mendoza, ley de tránsito es para educar y no para recaudar. Extorsión, no. ¿Es ilegal que te retengan el carnet? Pregunta. Leonardo Yapur dice, la nueva ley de seguridad vial tiene como principal objetivo mejorar y cambiar muchos aspectos de la cultura vial en Mendoza. Bueno, como mencionaba recién, hay muchos tweets que por ahí está bueno que traigamos al piso porque hay confusiones que está bueno aclarar. Por ejemplo, lo que mencionaba este tweet, ¿no? De cuáles son las edades en las cuales las personas que tienen niños tienen que ir atrás, tienen que ir con sillitas o simplemente tienen que ir atrás con cinturón. Tengo entendido que hasta 4 años. Sí, en realidad lo que es el menor de 12 años no puede hacerlo en el asiento delantero. Claro. Debe hacerlo en los asientos posteriores y deben ir, sí, en las sillas de sujeción homologadas y debidamente sujeta los menores de 4 años. Caso similar tiene también las mascotas que también tienen que ir sujetadas. Y las mascotas también tienen que ir en el asiento posterior y con los arneses específicos que vienen para este tipo de animalitos, ¿no es cierto? Bien, bien. Bueno, hay muchos tips que también tendríamos que ir mencionando porque en esta modificación... Ahí en una de los tweets de José Luis Ramón que justamente mencionaba el tema de la licencia de conducir, que hablaba de que si era justamente, claro, si era legal o no. La retención, justamente una de las cosas que en esta ley figura, es la recepción de los fallos de la Corte de la provincia en la cual determinaban que la retención de la licencia de conducir no era legal ni constitucional de ninguna manera. Entonces, acá se recepta el tema de la no retención de la licencia de conducir, salvo, por supuesto, los casos de que la licencia está adulterada o vencida. Pero no se hace retención de la licencia de conducir. Lo mismo del vehículo, ¿no? No se lo pueden retener. ¿O sí se puede retener el vehículo? Claro, la regla es la no retención ni de la licencia ni del vehículo, salvo, digamos, ciertos casos ostensible disminución de las posibilidades técnicas del vehículo para conducirse. Bien, dentro de la votación hubo 11 votos negativos para esta nueva ley de tránsito y entre los partidos y las personas que habían votado en contra se encontraba también Noelia Barbeito, que mencionaba que para su bloque esta nueva ley de tránsito no tenía como objetivo disminuir los accidentes viales y demás, sino simplemente un fin recaudatorio. ¿Por qué consideran que puede llegar a tener esta percepción y cuál es su opinión? Bueno, dentro de lo que es la recaudación hay que tener en cuenta que se cambia el cuerpo normativo y no se cambió el monto de la multa. Bien. O sea que si hubiese algún atisbo de decir, bueno, con esto vamos a recaudar,
se hubiese aumentado el monto, porque que muchos piden, o sea, uno habla con la gente y demás, dice, no, acá hay que, por cruzar un semáforo en rojo, hay que elevar un poco la multa y demás. No se aumenta el monto de la multa, sino que aparece contemplada la reincidencia, que en la 6082 no la teníamos, y como otras modalidades de sanción aparece la inhabilitación ligada con la misma reincidencia, donde en la primera se duplica el monto de la multa y después en la segunda se puede triplicar, se puede llegar a inhabilitar. Estas son facultades que van a tener los jueces administrativos, indudablemente. Puede ser enviado a hacer trabajos o labores comunitarias, ¿no es cierto?, relacionadas con la seguridad vial. Y en el caso de ser inhabilitado, para cumplido el plazo de esa inhabilitación, para poder obtener nuevamente su habilitación, deberá rendir en una oficina de licencias como si fuese un postulante primario, ¿no? O sea que vuelta a sacar su Las dos sanciones nuevas son inhabilitar y el trabajo comunitario, además de las otras que ya venían. Es importante lo que ha dicho respecto de los montos de las multas. Los montos de las multas en las cuales ha quedado prácticamente igual, salvo la reincidencia, pero el monto está entre 2.000 y 12.500 pesos la multa máxima, que sería con la reincidencia en concurso. Entonces, creo que no es un fin recaudatorio. ¿Cuál es la idea del sistema? El sistema es que, por supuesto, sea autosustentable para el municipio que lo lleve adelante. No significa que va a salir a recaudar, porque tampoco se puede hacer magia de todo esto. Sí va a haber controles con las sanciones correspondientes y como bien. Por eso yo sentí las críticas respecto de que esto tenía un fin recaudatorio, lo escuché, inclusive lo escuché en el debate. Esto indudablemente no tiene un fin recaudatorio, pues si no sería, se tendrían que cobrar multas. Entonces, lo que se quiere hacer acá justamente que a través de ese sistema que sea sustentable en cada uno, autosustentable en cada uno de los departamentos, y aplicable de una manera que se crea la conciencia y la sanción. Ahora, Marcelo, si has oído las críticas, habrás oído también las opiniones acerca de una de las modificaciones también que tiene esta ley, que trata acerca de las movilizaciones sociales, que ya no podrán hacerse en la calle, cortando el tránsito, sino que el espacio será en las veredas. Esto también ha generado gran revuelo, porque bueno, hay quienes dicen que también tiene este ítem una especie de aprovechamiento político, si se quiere, y no quería saber también cuál es su opinión al respecto. Bueno, mira, con respecto al tema de movilizaciones, a ver, el primer decreto yo me acuerdo, pues estuve justamente en ese momento trabajando con el doctor Fallat, fue uno de los intendentes que propuso la idea, que lo llevó al Consejo Deliberante, justamente a través del Consejo Deliberante, para organizar el tema de las movilizaciones, haciéndolo en una forma ordenada y en ese momento me acuerdo que proponía hacer uso de la explanada de la Casa de la Municipalidad de la Capital para realizar todo tipo de protestas. Bueno, por supuesto, cuáles fueron las reacciones, y fue que se quería criminalizar la protesta, que no se podía hacer ningún tipo de reclamo en la calle, y simplemente lo que se quería en ese momento es justamente respetar la libre circulación de las otras personas. Se podía hacer la protesta perfectamente, pero además respetar la libre circulación de todos los demás que querían ir a trabajar en su vehículo, que querían ir en el colectivo a trabajar y se desviaba, por lo tanto perjudicaba también a esas personas. Bueno, todo eso fue receptado de una manera más reglamentada a través del Código de Convivencia de Capital. Me remito porque Capital fue un poco la que dio, fue cabeza en esto de trabajar en el Código de Convivencia. En ese momento el intendente Suárez fue uno de los autores del proyecto, y en el cual también se establecían ciertas pautas para respetar el tema de realizar una movilización. Sí, ¿cuáles eran? Por ahí, en cuanto a estas modificaciones o en cuanto a estos cambios, sí hay que tener en cuenta que pueden haber, digamos, opiniones diferentes. Totalmente, en cuanto a esto. Por supuesto, y aceptables. Totalmente de acuerdo. Sí, en algún punto hay sectores que también mencionan que bueno, que es una forma
¿no? Como de adoctrinar también el momento de la protesta. No sé cuál es tu opinión, por ejemplo. ¿Me permite? Sí, Sí, vos por favor. bueno, después voy a agregar un dato sobre fundamentalmente en otros países, hablando y leyendo sobre ese tema, porque un tema que la verdad me interesaba para saber de qué se trataba el tema de la protesta y cómo se manejaba en otros lados. Bien. En México, por ejemplo, establecían hasta horario determinado, en días determinados, donde todo el que protestaba que fuera lo hiciera de la manera que quisiera. Bien. Yo creo que ha dado en la tecla Marcelo Rubio. Él dice que con Fayad el Código de Convivencia lo modificaron justamente para regular este tema. Ahí está el secreto del tema. Esto no se tendría que incorporar en la ley de tránsito, sino el Código de Falta en todo caso. Incorporar esto en la ley de tránsito no tiene nada que ver para regular el tema de las movilizaciones de carácter política o sociales. En todo caso, en otro ámbito normativo que es el Código de Falta. Pero la ley de tránsito tiene otra connotación y otros objetivos. Con respecto, eso es mi apreciación, digamos, con respecto al tema. ¿Cuál sería ¿no? el objetivo para salvar esa duda? El tema de la ley de tránsito es para regular el tránsito de las personas, la seguridad vial, inclusive aquellas cuestiones que están vinculadas con el transporte. O sea, que esto iría por afuera de la ley Por de afuera, tránsito. sí, yo creo que son penalidades que tienen que ver con la conducta, con el comportamiento de las personas y demás, que tienen que ir por otra vía. ¿Y por qué se incluyen? ¿O por qué se han Yo incluido? creo que han aprovechado, bueno, eso ya es un tema político, aprovechado el gobernador de incorporarlo ahí para... Yo creo que ahí se afecta el tema tránsito. Tiene razón en cuanto que es una falta. Es una falta y está regulado por el Código de Falta. Pero, ahí involucra al tema del tránsito, lo que estamos hablando. Sí, sí, Lo que hablamos. por eso digo, es una interpretación Pero también es una política de interpretación. regular esta situación. Lo que es cierto es que, bueno, hay una tendencia, desde que ha asumido Macri y el gobernador Cornejo, a regular toda la participación social o política y niveles de protesta que se están dando. Bueno, hay situaciones muy graves que están pasando en la Argentina y creo que hay una tendencia a restringir, digamos, el tema de la protesta. En este caso han buscado acortar el camino y hacerlo por la ley de tránsito. Yo quería incorporar en la discusión el tema municipal, que decía el tema de inconstitucionalidad. Sí. Hay un planteo dentro del peronismo, sobre todo de los intendentes, de que no están conformes con la modificación que se ha hecho, trasladándoles más responsabilidad a los municipios. Más allá de esa postura municipal de los intendentes, yo tengo una postura desde otro punto de vista. El gobierno provincial, junto con la Universidad Nacional de Cuyo, incorporaron un concepto en la gestión que es unicipio. Ajá, sí. ¿Qué idea es la del unicipio? Decir, bueno, miren, todos estos municipios que son el Gran Mendoza, en este caso puede ser el Valle de Uco, la zona sur, pero en este caso el Gran Mendoza, el área metropolitana, podríamos decir, tenemos que tomar políticas en conjunto. Bien. ¿Está? Entonces dicen, bueno, el transporte empecemos a pensarlo en términos de la mancha urbana. Los residuos sólidos urbanos, busquémosle una solución. El tema ciclovía. Ahora, el tema del tránsito es todo lo contrario, es multicipio. Porque en vez de mirar y decir, bueno, hagamos una policía municipal metropolitana, un juzgado municipal de la problemática metropolitana, no, que se encarguen los municipios, que armen juzgado cada uno, que armen policías cada uno. Bueno, yo creo que ahí hay una confrontación conceptual de qué nos está planteando el gobierno. Es o es municipio o es multicipio. En este caso me parece que es una contradicción. Bien. No puedo Antes contestar a eso, pero sí, antes de que le contesten, me tengo que ir justamente a un corte. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como distintos parecidos, también en Twitter, DP Senalu. Vamos a irnos, y antes dejo la consigna para el próximo bloque y nos vamos a meter en lo que tiene que ver con, se mencionó muchas veces el tema de la educación. Reeducación, educar, fundamental para justamente una nueva ley y que lo necesitamos también como mendocinos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Tercer bloque en distintos parecidos, estamos debatiendo sobre la nueva ley de tránsito aquí en la provincia de Mendoza y dentro de los temas que dejamos pendientes del bloque anterior tienen que ver con la educación o se tiene que decir reeducación del mendocino hoy para adaptarse a estas modificaciones que se le ha hecho o que se les va a hacer a cada uno de los usuarios de un vehículo. ¿Es educación o es reeducación, Oscar? Son las dos cosas. Educación para aquel niño
que se escolariza a partir de los 4 años y que finaliza su etapa escolar, digamos, dentro del sistema normal a los 17, 18, ya cercano a acceder a la licencia de conducir. Ahí es donde hay que trabajar sobre la educación. Por eso es que se incorpora ya no como un tema a tratar o un contenido transversal, sino que directamente como una asignatura y con contenido sistémico. O sea que vamos a ver qué es lo que necesita verdaderamente conocer el chico de 4, el de 12 y el de 17. No sé cuáles serían los contenidos para acompañarlo, ¿no es cierto? El Estado debe acompañar este proceso de educación en ese aspecto. Y hablar de reeducación, eso un poco viene a cuento con las nuevas formas de sanción, ¿no? Es decir, yo tengo que reeducar a la persona a veces porque nos encontramos con infractores consuetudinarios, que le llamamos nosotros, o sea, es una persona que va cometiendo infracciones por la vida sin ningún tipo de miramiento y demás, porque paga la multa, ¿no es cierto? Entonces se pensó, en principio, restringir la habilitación que le da el Estado para conducir, ¿no es cierto? Decir, bueno, a esta persona hay que inhabilitarlo, y por eso les mencionaba que para poder acceder nuevamente a su habilitación tiene que rendir como un primario. O sea que también puede decir el juez administrativo vial, mire, debe acreditar tantas horas de educación vial, ¿no? Perdón, Oscar, Oscar, pero ¿después de cuántas faltas a una persona pueden llegar a inhabilitarle el carnet de conducción? A la segunda, en reincidencia, ¿sí? Bien. Ahí ya está en condiciones de término de 30 días a 60, ¿no es cierto? Pero ya está en condiciones el juez de inhabilitarlo temporalmente. Ahora, en este punto es que estamos hablando de una reeducación a través de una sanción. También reeducar es cuando se le tiene que informar a la gente, por ejemplo, estos cambios que hay en la nueva ley de tránsito, y muchas veces la información no llega de manera clara. Con esto hay que ser muy, muy cuidadosos porque, bueno, hay gente que no sabe cuáles son las modificaciones, cuáles son las edades de los chicos que tienen para tener la sillita, para estar con el cinturón. Sí, cómo se comunica puntualmente. Claro, justamente a esto, ¿no? Las campañas publicitarias gubernamentales con respecto a este tema, ¿cómo se han venido tratando? ¿Son efectivas? ¿No son efectivas? Son efectivas en tanto y en cuanto sean dinámicas, ¿sí? Una campaña publicitaria en los distintos medios de forma masiva, con carteles y demás, va a ser efectiva en tanto y en cuanto toque temas puntuales. O sea, podemos tocar un tema. El tema, como mencionamos recién, ¿qué pasa con los niños? Menores de 12 años tienen que ir atrás, tienen que ir sujetos, tienen que ir a una sillita. Tocar temas puntuales para que la gente lo internalice, ¿no es cierto? De ahí avanzar con otros. Creo que esa es una de las formas. Un publicista podría hablar mucho mejor que yo de esto, indudablemente. Lo que sí nosotros ahora indudablemente vamos a aprovechar todo lo que son los sistemas de comunicación para tratar de ir dando tips y dando a conocer los contenidos de esta nueva ley, ¿no? Que importan muchos cambios, especialmente, y hay zonas alejadas que usan mucho la motocicleta, por ejemplo. O sea, hay zonas rurales, la bici, y de ahí hay que partir para reeducar en este aspecto, ¿no? Yo quisiera hacer un aporte, más allá que la aclaración que quiere hacer Marcelo, pero en relación al tema de lo efectivo que son en las campañas de concientización. En realidad, todas las acciones son buenas, inclusive las campañas de concientización, pero ninguna acción aislada es suficiente, digamos, ¿no? Si nosotros podemos hacer la modificación de la ley, perfecto. Ahora, si no tenemos radares para controlar la velocidad, ya tenemos que ver con la gestión del gobierno. El tema recaudación. Dicen, bueno, ¿es recaudatorio o no es recaudatorio? Mire, toda la plata que se va a juntar va a una caja negra, a renta general, y de ahí la derivan al Ministerio de Seguridad. ¿Tiene una afectación específica? No. ¿Qué prioridades tiene el Ministerio de Seguridad? La seguridad pública, de los bienes de los mendocinos. Esa es la prioridad que tiene hoy, inclusive la sociedad. Inclusive la sociedad hoy no se va a movilizar por el tema de los accidentes de tránsito, se va a movilizar porque le roban. Entonces el Ministerio de Seguridad prioriza en sus recursos. Dentro del Ministerio de Seguridad hay una dirección que es Seguridad Vial, que no tiene recursos. Entonces, ha pasado en este gobierno, en el anterior. Por eso, por lo menos mi planteo era generar un área específica y que todos estos recursos que se suman por multa tengan afectación específica, porque si no la plata entra al Estado, pero va a otras áreas que no tienen que ver con el tránsito. Claro. También hay que puntualizar un tema que lo mencionábamos recién, el tema de los municipios. ¿Qué función van a cumplir a partir de ahora los municipios y aquellos cambios que van a sufrir
a la hora de que haya un accidente, ¿cómo va a participar el municipio? Porque hay modificaciones importantes y sustanciosas que la gente debe conocer, ¿no? Sí. Bueno, yo además voy a hacer una aclaración respecto de lo expresado acá por Gustavo. No se lo olvidó, Marcelo. No, no me lo olvidé, no. ¿Pensaste que se le iba a pasar? No, pero además... Yo lo hice además me hizo acordar, te agradezco, Gustavo, pero fundamentalmente porque es lo conceptual acá. No podemos confundir municipios con lo que eso significa en tareas coordinadas de distintos ámbitos y áreas de políticas públicas llevadas a cabo por cada uno de los municipios, como son los del Gran Mendoza, sí, ¿no es cierto?, lo que lo integran a municipios, a los departamentos o a otros departamentos más alejados de los municipios o del Gran Mendoza. Entonces acá el concepto es distinto. No es que se tiene que unificar, todo lo contrario, lo que tiene que hacerse es federalizar el sistema. Y federalizando el sistema, y a esto quiero llegar, se hace de tal manera que cada uno de los departamentos, cada uno de los municipios pueda tener su juzgado administrativo a través de un juez nombrado por el Consejo Deliberante. Esto no es que un juez, todo lo hace el municipio, y del cuerpo de policía municipal. Bien. ¿Qué pasa? Y con la pregunta que me decías vos, por eso es tan bueno el tema de federalizar el tema del tránsito. Fundamentalmente por eso que me acabas de preguntar, los juzgados administrativos de tránsito hoy pueden intervenir cuando hay lesiones. Yo te digo algo, en la 6082 hoy, un lesionado en Santa Rosa, grave, ¿quién actúa? Tiene que ir en la comisaría, que a lo mejor hay 5 policías, tienen que trasladarse, descuidar el tema, por decir Santa Rosa, por decir otro departamento, descuidar el tema de la seguridad pública para ir a concurrir a ese accidente y empezar a hacer todas las actas y labrar todo. Antes de continuar... Estamos hablando de lesiones graves. Sí. Cuando hay muerte y lesiones, ahí sí actúa la policía. Ya porque entran otro tipo de Hoy es el día del politólogo. Ah, bien. Y yo soy politólogo y no puedo dejar pasar la observación que hizo él. Antes de que sigamos, tengo justamente una llamada telefónica, una llamada telefónica con Mario Vadillo, electo diputado provincial. Te saludamos, Mario, te saluda Gastón Lucero. Bienvenidos a Distintos Parecidos. Bueno, muy buenas tardes y bueno, saludos ahí a Gustavo y a Marcelo que también están en el piso. Bueno, saludos. Queríamos conocer, estábamos hablando de federalismo en cuanto al tránsito, también queremos federalizar la opinión que tienen en cuanto a esta nueva ley de tránsito, por eso queríamos conocer tu opinión y tu postura respecto a esta nueva ley. Bueno, la ley está muy nueva, ¿no? Nosotros no hemos participado en su tratamiento, pero así como a vista de pájaro, ¿no? Me parece muy sorprendente el tema de que se le quiera cobrar a los empleados públicos directamente las multas que tengan firmes en su bono de sueldo. Me parece que eso es un atropello a lo que es el derecho de defensa y que solamente los jueces pueden mandar a embargar un sueldo, ¿no? Y sobre todo la protección que tiene el bono de sueldo. También me llama la atención el tema de que han metido ahí medio la fotomulta, en medio a la fuerza, ¿no? Y no se sabe bien con qué derecho de defensa, porque ponen un artículo donde establece específicamente que se tiene que detener al conductor para elaborar el acta, y por otro lado meten este tema de la fotomulta, que con relación a lo que estaban hablando de los municipios, ¿no? Es decir, ya vemos municipios como el de San Martín, incluso el de Maipú, que han instalado este tema de la fotomulta como un gran negocio, como un gran curro que tienen los intendentes, y que vamos a ver que vamos a tener municipios que se van a encargar solamente de recaudar y no de hacer que lo más importante en la ley de tránsito, ¿no? Que es la prevención, la educación vial, y que medio que se ha sacado el gobierno, ¿no? Todo este tema de gran responsabilidad que tenía, que es dar educación y hacer que la prevención sea efectiva. No hemos visto en los municipios que tienen a cargo la seguridad vial tener esta formación en sus agentes municipales. Solamente lo que vemos es un tratamiento nada más recaudatorio al tema vial. Mario, discúlpame que te interrumpa, pero Oscar, bueno, estamos también con Oscar Ómola, él va a hacer una aclaración en cuanto al tema de la fotomulta. Oscar. Sí, se establece el proceso
la actuación que debe tener el agente municipal o el agente policial en el labrado de la infracción. Lo que se ha hecho en la ley es simplificar el acta que se va a conformar, pero en todos los casos debe obrar la notificación de la persona en el lugar, ¿no es cierto?, de que ha cometido tal y cual infracción, lo que le va a permitir ejercer el derecho a la defensa. Bien, bien, aclarado ese punto entonces. Mario, aprovecho para saludarte, Marcelo Sastre te habla, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Te quería preguntar porque es un tema que hemos ya tratado en el programa, pero queremos conocer tu opinión y la gente seguramente también, con respecto a esta modificación en las movilizaciones sociales, que ya no podrán cortar una calle, cortar una ruta. ¿Qué opinión te merece este cambio en la nueva ley de tránsito? El tema es con qué jurisdicción lo van a controlar, ¿no? Porque este tema ya estaba resuelto también en la legislación penal, es decir, está resuelto de mucho antes, ¿no? Y es decir, la legislación penal y todo impide que se hagan cortes de las calles. Y sin embargo, todo esto lo hemos visto que no sea nunca ejecutado por parte de ningún juez. No sé con qué criterio ahora lo ponen y cómo lo van a hacer para que esto se cumpla, ¿no? Porque también la movilización social es un derecho. Creo que es un tema que vamos a ver cómo lo resuelven, ¿no? Porque una cosa es ponerlo en las leyes y otra cosa es resolverlo en la práctica. Bien. Bien, por último quería saber tu opinión, porque también estamos hablando del rol protagónico que van a tener los municipios con respecto a esta nueva ley de tránsito, pero deduzco que no todos los municipios están en equidad de condiciones. Evidentemente van a haber algunos municipios que ya tienen todo un esqueleto armado y otros que les va a costar más tiempo poder llegar a adaptarse y a brindar el servicio que van a tener que brindar. ¿Esto está pensado, está estipulado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se puede llegar a resolver? Bueno, yo creo que la jurisdicción primaria la tiene la provincia, ¿no? Por más que lo haya delegado a los municipios, si no le da los recursos y no lo ayuda a los municipios, va a tener que también hacerse parte en este tema. No puede desligarse de lo que es la jurisdicción primaria que tiene la provincia de cuidar a sus ciudadanos y sobre todo cuidarlos en las rutas, ¿no? Es decir, lo que uno ve ahora en Mendoza, y no quiero decir que este gobierno, sino que esto ya viene de larga data, es el total desamparo que tiene el usuario vial, el peatón, cuando está en Mendoza. Es decir, acá todos los días nos encontramos con víctimas de asesinos al volante. Es decir, acá realmente por ahí nos sorprendemos, ¿no?, con muertes que hay por algún atentado terrorista, y la verdad que Mendoza ya lleva más de 300 muertos en lo que va el año, y esos muertos viales son verdaderamente víctimas. Y verdaderamente tenemos una batalla vial que no estamos dando, ¿no? Es decir, los boliches, en todo lo que es los fines de semana, vemos los chicos alcoholizados al volante y que no existe prevención vial, no solamente ya la prevención, sino directamente que se detengan a estos chicos y que realmente se los saque del volante. Bien. Me parece que en esto la ley que se acaba de promulgar, no sé si todavía está promulgada, no da la solución para el tema del alcoholismo al volante, ¿no? Que nosotros desde la ONG estuvimos batallando también por eso, ¿no? De que realmente el que esté con alcohol al volante fuera detenido y fuera por varios días, ¿no? Es decir, que realmente tuviera un castigo ejemplar para que la gente sepa que no puede manejar y tomar alcohol. Bueno, muchas gracias, Mario, por la comunicación telefónica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y saludos. Saludos, ahí pasaba Mario Vadillo, electo diputado provincial en comunicación telefónica. Y vamos, a modo de cierre, porque nos quedan muy pocos minutos, justamente hablaba de las víctimas, y me gustaría saber si hay algún tipo de estadísticas más o menos, cuántas son las víctimas hasta ahora en este 2017. Sí, en lo que va del año, nosotros hay que aclarar que el Ministerio de Seguridad contabiliza los fallecidos en el lugar del hecho, ¿sí? Luego el sobreviviente es parte del trabajo que debe hacer el Observatorio Provincial de Seguridad Vial, ¿no? Hasta el día de hoy contamos 181 víctimas fatales. ¿Y el año pasado? Sí, el año pasado teníamos 135. O sea, si bien es cierto, hemos tenido dos hechos muy relevantes. Este año, el de la cordillera y el de la Cuesta de los Terneros, ¿no es cierto? Y otro más en la zona cordillerana también con una Traffic, que prácticamente se llevaron 41 personas, ¿no?, en estos tres hechos. Bien. Último comentario, a modo de cierre. Sí, no, a ver, de acuerdo a lo que planteaba recién Mario,
en cuanto a las propuestas que hacía la ley y de la cual, bueno, hay algunas cosas que disentimos, ¿no? Pero por lo menos en mi caso particular. Sí. Respecto porque, a ver, acá lo que tenemos que tratar de hacer es comunicar y comunicar las cosas como son. Fundamentalmente en el tema de la retención de las multas, y esto lo tengo que decir, respecto de los empleados públicos, por supuesto no va a ser una cosa compulsiva ni nada por el estilo. Se le va a notificar la multa, si él desea y tiene la voluntad del pago hacia esa deuda, se va a avanzar con el tema. Por lo tanto no es. Y con respecto también a la fotomulta, que se decía de ninguna manera hay fotomulta, no se menciona, creo en el caso Se habilita el uso de elementos tecnológicos para la medición de la pero no velocidad. significa eso. Bueno, y sin detenerme en el tema del código de convivencia que decimos y con respecto a todo lo que significa movilizaciones, no estaba regulado, no está en el Código Penal, sí en el Código de Faltas puede hacer alguna referencia, pero tampoco hay una normativa clara al respecto. Bien, pero bueno, déjeme, le vamos a dar, disculpe que lo corte. Yo tengo que decir chao le damos al director de cámara un saludo. No te muy permiten grande. cortar la ruta y ahora no te permiten el saludo. No, yo simplemente quiero decir, bueno, es una decisión del gobierno, la ley de tránsito, creen que con eso se va a resolver el tema o donde han puesto su esfuerzo. Yo insisto, para hacer un cierre, en que todas las acciones son buenas. Ahora, aislada no sirve ninguna. Hay que tomar todas las medidas, concientización, educación vial en la escuela, la ley, fiscalización, control. Ahora, los recursos, sin recursos de la policía, no puede llevar adelante la ley. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Gustavo, también gracias. Marcelo, muchas gracias. Se han sentado juntos los Marcelos. Los Marcelos se han unido. Esa es la ley primera. Exactamente. Bueno, Marcelo, nos reencontramos mañana. Mañana con un temón también. Sí, una nueva temática de distintos parecidos. Nos vamos, regresamos mañana a partir de las 19 en Señaluc. Chau, chau. el timón.